Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Israel Lopilla del Grupo C y este es mi mapa mental acerca de los sensores. Comenzaré explicando el concepto de los sensores, que pues como sabemos es un dispositivo que detecta cambios en su entorno. Y a su vez, una vez detectado ese cambio, hay muchos tipos de cambios, pero se explicará después. Ya se genera una señal y esa señal se manda a un actuador y eso son temas más avanzados. Por lo pronto, sabemos que los sensores tienen diferentes tipos. Existen desde los ópticos, los de temperatura, los de proximidad y los de presión, y cada uno de ellos cumple con una acción sí, básicamente cumple con acciones determinadas. El sensor óptico, en esencia, es el sensor capaz de detectar cambios gracias a la intensidad de la luz, como se dice en el concepto. Este, a su vez, se divide en tres tipos principales, que viene siendo el de barrera, el cual está compuesto por un aparato emisor, un receptor durante esto se genera una señal. Suele ser de infrarroja y una vez que un objeto pasa por dicho sensor es cuando se manda la señal. Un reflexivo y un difuso de proximidad. Las ventajas generales de los sensores ópticos son que no es necesario que haya como que un contacto físico, por lo que pues son sensores de una larga duración y que la mayoría son bastante económicos y son muy pequeños, o sea, son muy discretos, no son tan grandes, lo cual les da un amplio uso. Y una de sus desventajas es que los fotorresistores captan de manera muy lenta los cambios de luz. O sea que los cambios, de por sí los cambios de luz normalmente no son tan bruscos, pero si llegan a hacerlo, pues se tardaría medianamente en recibir la señal. Las aplicaciones de este tipo de sensores son principalmente, bueno, por mencionar algunas, son las de encender luces automáticamente, sistemas de alarma, sistemas de transporte, robótica, detectores de humo, abre puertas automáticos, etcétera. Este, en lo, Ahora sí que, pues para las lámparas de jardín o las lámparas de los parques, es muy usual que cuenten con este tipo de sensores, ya que una vez que la luz solar llega a ser insuficiente, da la señal para que las lámparas se enciendan y de esa forma, y una vez que esté amaneciendo y la luz de sol vuelva a ser la suficiente para activar el sensor, o en este caso apagarlo, se encargue de apagar las lámparas. Así igual funciona con las puertas automáticas. Estos sensores ya suele ser el reflexivo o el de proximidad, recibe la señal una vez que el objeto se acerca y hace la acción de abrir las puertas. Muy bien, cambiando a los sensores de temperatura, no se puede sacar una conclusión general de cuáles son sus aplicaciones, ya que pues tiene principalmente tres tipos, se divide en tres, pero en general su funcionamiento es que detectan las variaciones de temperatura, ya sea en el aire, en el agua o algún otro medio. Sus divisiones es en sensores RTD, que son básicamente este cablecito de aquí, como lo podemos observar aquí. Las ventajas principales del RTD es de que son muy estables, son más precisos y además de que son lineales, son más lineales que los termopares, que ahorita veremos cuál es ese tema. Y entre sus desventajas dice que es de bajo costo, más bien, mejor dicho, es bastante costoso, tiene una baja resistencia y suele autocalentarse, lo cual pues puede llegar a generarnos un problema, ya que pues si lo que estamos midiendo es temperatura, si el sensor tiende a calentarse, pues puede llegar a haber una medición errónea. El termopar, que viene siendo este cablecito de aquí, como sus principales ventajas tiene un amplio rango de medición, se autoalimenta, es fácil de conectar, es algo robusto, lo cual pues lo hace bastante, ¿cómo decirlo?, apto para trabajar y es bastante barato. Sus desventajas es que su conexión crea una unión termoeléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de mandar la señal, su voltaje no es exacto o tiende a no ser exacto, ya que este cuenta el voltaje que ya
tiene en sí el termopar más la señal, lo cual pues es un problema, no es exacto. Y además de que es sensible al efecto de ruido eléctrico, ¿cuál es este? O sea, es bastante susceptible a que haya pérdida de señal o que haya señales que interfieran con su medición. En sus aplicaciones contamos con el monitoreo de temperaturas industrial, en el ámbito industrial, perdón, pruebas ambientales automotrices, pruebas de motores, vigilancia médica y sanitaria y pruebas de sistemas de control. Normalmente, pues técnicamente este lo vemos usualmente en los medidores de temperatura que suelen usarse en los consultorios. Es el que normalmente va en la axila. El tubito que va en esta parte es usualmente el que se encarga de medir la temperatura. Y por último, en los sensores de temperatura tenemos los infrarrojos, cuya ventaja principal es de que son bastante rápidos y su peso no es reducido. Pueden tener el suficiente alcance, o sea, de que pues alcanzan un rango de distancia bastante amplio y pues son fáciles de controlar. Por otro lado, su desventaja es de que presenta interferencias en elementos externos. Obviamente, al ser un sensor que funciona a distancia, un decir que quisiéramos medir la temperatura de una persona, al momento de estarle apuntando con el láser, perdón, o con la señal infrarroja, pudiera ser que si el día está soleado o hace bastante calor o están en una zona bastante caliente, eso afecte a su señal. O por el contrario, si están en una zona sombreada o donde esté haciendo frío, eso también le puede intervenir. Sus aplicaciones, entre otras como las que ya mencioné, que actualmente se volvió muy usado en el tema de los sensores de la medida de temperatura, ya cada que vamos a un centro comercial, a un supermercado o algo así por el estilo, es que se utilizan electrodomésticos de línea como en los microondas, ya que gracias a los sensores infrarrojos se detecta la cantidad de calor que debe emitir al momento de calentar nuestra comida. Se usa como control climático en las casas que tienen aire acondicionado. Este tipo de sensores son los encargados de medir constantemente el clima o la temperatura que hay dentro, para que si siente que el clima está frío, probablemente prender la calefacción, o por el contrario, si siente que está muy caliente, va a prender el aire acondicionado, etc. Además de que sirve como un sensor de gas. El otro tipo de sensor es el sensor de proximidad, en los cuales tenemos estos tipos que son el inductivo, que es prácticamente a toque, el óptico, que pues es un poco más a distancia, el ultrasónico, que se basa en ondas de frecuencia o de sonido, y los capacitivos. Sus ventajas es de que son confiables y de bajo costo. Los tipos capacitivos, que son estos de aquí, también se pueden usar para medir el espesor, lo cual pues puede ser algo bastante útil. Y los tipos inductivos no se ven afectados por el agua o el lodo, lo cual también les genera un valor o una funcionalidad mucho mayor, ya que probablemente un sensor óptico en esas condiciones no funcionaría. Y una desventaja es de que sus distancias pues tienden a ser un poco limitadas, no tienen tan amplio su rango de medición. Su funcionamiento general pues es que detectan presencias sin un contacto como tal, o sea, que claro, técnicamente ninguno de los sensores hace contacto. Y se ve mayormente utilizado en los sensores para autos de proximidad, los antichoques, que se están implementando actualmente demasiado. Y por último tenemos los sensores de presión, cuyo funcionamiento general es que generan una señal mediante la presión a la cual están sometidos. Estos sensores de presión se dividen principalmente en tres. Presión absoluta, en la cual, pues, como su nombre lo indica, la presión se ejerce completamente aquí. Presión relativa, que no es no se encuentra ahora sí que en completo vacío. Y la diferencia, sus sus ventajas, perdón, es de que son capaces de medir fluidos y gases, lo que le diferencia a todos los demás.
Así que pues es bastante útil. Su desventaja es que para medir algún, ¿cómo decirlo? Fluido o medir algún material de forma que sea muy extenso o en una gran cantidad, se necesita un tubo bastante grande para pues hacer la medición, lo cual genera un conflicto, ya sea dentro de la empresa o dentro de, pues ahora sí que donde se quiera, donde se necesita hacer esa medición, pues tiene, puedes llegar a generar un problema. Y sus aplicaciones es de que, pues literal, como su nombre lo dice, se usa para medir la presión. Se utiliza en instrumentación meteorológica, aeronaves, etcétera, para pues normalmente se utiliza en el diseño de los aviones para medir cuánta es la presión que pueden llegar a soportar en los submarinos, también puede ser muy usado. Además de que se puede usar como sistema para medir otras variables. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado y hasta luego.